Entonces recuerden que aquí hay mayor altitud, o sea que aquí estarían las montañas. Entonces cuando aumenta la altitud, recuerden que lo que pasa con la presión, fíjense que para yo saber la presión, esta sería la presión en rojito, la presión es más baja, fíjense. En cambio, cuando la altura es menor, fíjense que yo miro y la presión es mayor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pensemos en una montaña de 7000 de altitud. ¿Y qué tendría? Entonces tendría una presión apenas de más o menos, digamos, 9. ¿Listo? Mientras que si pienso en algo sobre el nivel del mar, algo que esté, por ejemplo, a 1000 metros de altitud. 1000 metros de altitud, en cambio, me daría una presión de 21, 22 atmósferas de presión. Por lo tanto, la presión atmosférica no aumenta conforme se asciende en una montaña. La gráfica nos dice que pasa lo contrario. El porcentaje de oxígeno y la presión atmosférica disminuyen al aumentar la altitud. Eso es cierto, ¿cierto? Al aumentar la altura, ya sabemos que el porcentaje de oxígeno y la presión atmosférica disminuyen. Y es el caso de Bogotá. El porcentaje de oxígeno es menor en regiones al nivel del mar que en las cimas de las montañas. No, recordemos que a nivel del mar el porcentaje de oxígeno es mayor. La presión atmosférica y el porcentaje de oxígeno aumentan conforme aumenta la altitud. No, ya vimos que mientras el porcentaje de oxígeno y la presión atmosférica aumentan, la altitud va a disminuir, o sea que es una relación inversamente proporcional. Por eso la respuesta correcta es esta y por eso vamos a aprender que a nivel del mar siempre va a haber mayor porcentaje de oxígeno y mayor presión atmosférica y viceversa. Otra vez me muestran la gráfica para recordarme y hacerme otra pregunta, pero la pregunta ahora es, ¿cuál sería el consejo más lógico? Bueno, empecemos desde aquí. Si conocieras a una persona con un problema respiratorio que le dificulta la absorción de oxígeno y te pidiera un consejo sobre dónde vivir, ¿cuál sería el consejo más lógico? Ten en cuenta que la persona requiere mayor cantidad de oxígeno y entonces, de acuerdo con la gráfica, otra vez deberíamos elegir que no importa en qué ciudad viva. Ya sabemos que sí importa porque la altitud a nivel del mar va a variar la cantidad de oxígeno disponible. Que se traslade a una ciudad cercana al nivel del mar. Sí, la respuesta correcta es esta porque ya sabemos que mientras más cerca estemos a nivel del mar, va a haber mayor presión y por lo tanto mayor porcentaje de oxígeno. Es decir, que si nos vamos para Melgar, donde hay mayor presión, que sabemos que hay mayor presión porque es más bajo, porque cuando uno se va a Melgar, el carro va bajando, va bajando, va bajando y por eso se le tapan los oídos. Entonces, efectivamente, Melgar es más abajo, por eso es más caliente y por eso también hay mayor porcentaje de oxígeno. Por eso a las personas a veces les mandan a vivir en lugares calientes. Que un lugar sea caliente me indica que hay mayor presión, más porcentaje de oxígeno en el aire y también una menor altura a nivel del mar. Que intente vivir en lugares muy altos como Bogotá. No, ya sabemos que no, que es todo lo contrario. Que viaje permanente de una ciudad costera a una ubicada en una montaña. No, sabemos que Bogotá está en una montaña y que esté en una montaña hace que tengamos menos porcentaje de oxígeno disuelto y menor presión atmosférica que una con respecto a nivel del mar, lo que sería negativo para la paciente. ¿Qué necesita la paciente? Que se traslade a una ciudad cercana al nivel del mar. Carbón, ¿sí? La producción de dióxido de carbono. Si hay respiración, debe producirse dióxido de carbono, ¿cierto? Ahora, miren aquí la cuestión, y es que nos están colocando un recipiente, ¿no? Me están colocando un recipiente con sensores químicos y físicos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si me colocan sensores, entonces también, ¿qué debe haber? Debe haber oxígeno, pues entonces debe haber una disminución de la concentración de oxígeno en el recipiente. Por eso esta y esta la coloqué como válida, ¿sí? Las dos estarían bien, porque si efectivamente hay oxígeno y están mirando en un recipiente, pues debe disminuir la concentración de oxígeno y debe producirse dióxido de carbono. Queridos estudiantes, el aire que acabamos de respirar pues debe ser rico en oxígeno, ¿no? Nosotros necesitamos el oxígeno, debe ser rico en oxígeno.
El aire, sin embargo, tiene dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, pero esos otros gases están en menor proporción. Dentro del cuerpo la tráquea se divide en dos, ya sabemos, bronquios. Importante, las mitocondrias. Ya sabemos que la respiración a nivel macro externo se realiza con los pulmones y demás. Pero quien hace la respiración allá en la célula es el organelo llamado mitocondria. Ahí se hace la respiración celular. Y de esa respiración celular recordemos que se hace la producción de energía para todas las funciones vitales de todas las células y en general del ser vivo. Listo. ¿Que a dónde se va el oxígeno que respiramos por nuestros pulmones? Ustedes ya saben que el oxígeno entra a través de la nariz, pasa luego a los alveolos, bueno, pues pasa por todas las partes del aparato respiratorio, llega a los alveolos y de los alveolos ya entra solo oxígeno que va a la sangre. Pero ¿a dónde llega finalmente? Llega a las células y de las células se va a la mitocondria para hacer la respiración celular.